Bueno, debido evidentemente al estado de emergencia han tenido que cerrar miles de negocios y el impacto que esto ha tenido es tremendo. Y estamos en julio, la tercera fase de la reactivación económica se ha dado, una serie de negocios han vuelto a abrir sus operaciones, sin embargo los bares todavía tendrán que esperar como otros muchos negocios. Sin embargo, ¿cuándo se tiene previsto que vuelvan a abrir estos establecimientos? ¿Cuál es el impacto que tienen sobre la economía? Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Desde este lunes, los restaurantes y establecimientos afines comenzarán a recibir público en sus salones con nuevos protocolos de salubridad. Sin embargo, los bares tendrán que esperar algunas semanas más para volver a operar. Pero, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Al menos unos 80 bares de cerveza artesanal, un negocio floreciente en el país hasta antes de la pandemia, estarían en riesgo de quebrar en las próximas semanas ante la imposibilidad de volver a operar, según advirtió la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú. Solo en Lima, la mayor plaza cervecera, operaban unos 60 bares, mientras que en las diferentes ciudades del país atendían unos 100 establecimientos dedicados a la venta de cerveza artesanal, sobre todo en zonas turísticas. Estos bares recibían todas las semanas los barriles y botellas de unas 100 marcas de cerveza artesanal que compiten en el mercado. Sin embargo, el 20% de estas empresas no retornarían por efecto de la crisis, sobre todo las más pequeñas. Los cerveceros con menor tiempo en el mercado han optado por cerrar sus plantas y emprender otros negocios que puedan ser sostenibles en una coyuntura de pandemia como la actual. ¿Cuán permanente será el impacto de la COVID-19 en este mercado? Bueno, y justamente para hablar y analizar la situación de los bares, sobre todo y en particular de los cerveceros artesanales, estamos ya en la línea con Marco Málaga. Él es vocero de la Unión de Cerveceras Artesanales del Perú, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Marco. Y en principio te quería preguntar el nivel de impacto que ha tenido la pandemia sobre un negocio tan floreciente en los últimos años en el país como la cerveza artesanal. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo has comentado y también como han mencionado en las imágenes previas, nuestro sector está muy afectado, bueno, como prácticamente toda la economía del Perú. Pero particularmente nuestro sector ha sufrido mucho, es uno de los sectores más impactados sin duda, junto con el turismo probablemente. Inicialmente, cuando se dio el inicio del estado de emergencia el día 15 de marzo, hubo por un tiempo, por unas semanas o incluso más de un mes, una ley seca tácita, sí, en donde básicamente se nos prohibió, si bien no formalmente, se prohibió todo tipo de comercialización mayorista de cerveza artesanal. Eso generó un impacto muy grave que luego fue corregido por el Ministerio de Producción a fines de abril, que es cuando se nos permite vender nuestros stocks ya producidos previos al estado de emergencia, ¿no? Era una cantidad muy importante de cerveza que teníamos, estimábamos unos 500.000 litros de cerveza que estaban en juego en ese momento, que corrían peligro de destrucción justamente por ser un producto que no es pasteurizado principalmente y que tiene un periodo corto de vida, ¿no? ¿Y cuánto porcentaje, Marco, de ese stock que tenían se terminó perdiendo, se terminó de malograr debido a la imposibilidad de poder colocarlo en bares, en supermercados? Estimamos que alrededor de 150.000 litros se llegaron a perder, ¿no? En riesgo estaban 500.000 litros, pero al menos 150.000 se han perdido y los otros 350.000 sí han podido ser comercializados desde más o menos la última semana de abril hasta, hasta hace pocas semanas, ¿no? A partir de los primeros días de junio ya se nos permite la producción del nuevo producto, ¿no? Entonces las plantas están nuevamente operando. La mayoría de las plantas, al menos un 80% de las cervecerías artesanales peruanas están ya operando, pero a una capacidad reducida. Estimamos que están alrededor del 50 al 60% de su capacidad, de su volumen de producción previo al estado de emergencia, ¿no? En el mercado, entiendo, Marco, hay alrededor de 100 marcas de cervezas artesanales. Es más o menos, es importante la cantidad de productores que hay. ¿Cuántos de esos van a quebrar o ya no van a volver a abrir luego de esta pandemia?
Sí, es difícil de saberlo. En este momento todavía no hay un número preciso. Nosotros en la Unión de Cerveceros tenemos a 31 cervecerías asociadas. Somos el gremio cervecero más importante del Perú, el gremio cervecero de cerveza artesanal me refiero. Y bueno, al menos en nuestros asociados aparentemente todos van a poder continuar, pero sabemos de otros cerveceros que no están agremiados, que son más pequeños y que en todo caso también nosotros representamos de cierta manera, que bueno, no van a poder continuar, ¿no? Porque todavía la situación es bastante incierta. Tenemos por un lado que al menos un 20% de nuestro consumo era a través del turismo, de extranjeros que venían y querían probar la cerveza artesanal peruana. Ese consumo ha desaparecido. Y luego están los bares de cerveza artesanal y también otros bares y restaurantes que están funcionando en muchos casos a capacidades muy por debajo de donde estaban antes, ¿no? Entonces eso representa que todo el mercado sea ahora prácticamente la mitad de lo que era prepandemia. Ahora, entiendo que evidentemente por temas regulatorios, por temas de salubridad, ningún tipo de bar está operando en este momento. ¿Cuál ha sido el nivel de impacto? Es decir, si ustedes tienen a todos los bares de cerveza artesanal, que como veíamos en la nota, bordean los 160, no tienen dónde colocar ese producto, solamente les quedan los supermercados y la venta por delivery, me imagino. Correcto. O sea, para que tengas una idea, antes de la pandemia, entre el 70 al 80% de nuestra producción de cerveza se vendía directamente a bares y restaurantes especializados. Y ese mercado desapareció prácticamente. Ahora se está reactivando la parte de restaurantes, pero todavía con un volumen ínfimo para lo que es cerveza, ¿no? Están tratando de básicamente reactivar la parte de gastronomía, y lo que es cerveza artesanal se está moviendo, pero muy poco. Entonces, la mayoría del volumen que iba a este sector era en barriles. Y ahora el mercado ha pasado a ser prácticamente 100% botellas o latas. Entonces también hay una migración de tipo de empaque, el consumo es más en casa, y también esto lo que trae es muchas complicaciones para las cervecerías artesanales que en muchos casos no estaban preparadas para enlatar o embotellar. Y han tenido que adaptarse, la mayoría nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad, que también genera un problema porque el enlatar o embotellar tiene un margen prácticamente nulo en comparación a la cerveza en barril, ¿no? Donde uno reutiliza el empaque que es el barril de acero inoxidable. Ahora, Marco, digamos, de estos 160 bares que había a nivel nacional, algunos de ellos están en riesgo de no volver a abrir, me imagino porque muchos de ellos tenían locales alquilados y que han tenido que reconvertirse para poder soportar, digamos, esta temporada de pandemia. Sí, es correcto. De hecho, ya hay muchos bares que han cerrado. A las pocas semanas de iniciado el estado de emergencia comenzaron ya básicamente a retirarse porque justamente los alquileres continuaban, el gasto de servicios continuaba y desde, diría, un mes luego del inicio del estado de emergencia ya se empezó a ver que muchos bares estaban desapareciendo, ¿no? Esta situación continúa. Cada semana hay nuevos anuncios o se conocen de nuevos bares que están cerrando, por lo que nosotros estimamos que al menos la mitad de los bares podría llegar a desaparecer dependiendo de cuánto se alarga esta situación, ¿no? Se está hablando de que la fase 4 podría empezar en agosto, todavía no está muy claro cuáles van a ser los requisitos. Así que bueno, estamos expectantes también sobre ese tema, ¿no? ¿Ustedes han pedido algún tipo de reunión con representantes del Ejecutivo, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para ver una eventual reapertura o simplemente están a la expectativa de ingresar a esa fase 4 de reactivación? Hemos trabajado directamente con Produce y con la Sociedad Nacional de Industrias. En las primeras fases del estado de emergencia, ¿no? Cuando tuvimos esta situación muy crítica del stock, ya hecho que estaba en peligro de ser destruido, logramos que se nos autorice a fines de abril. Luego continuamos con nuestras gestiones con Produce directamente para lograr que se nos autorice a producir nuevamente siguiendo los protocolos apropiados, ¿no? Esos son protocolos que hemos generado para nuestra industria y que han sido aceptados por el MINSA y por Produce.
En esta etapa, en este momento, no estamos directamente conversando con los diferentes actores del gobierno, porque entendemos que la situación es muy difícil, muy complicada y bueno, hay realmente muchas incógnitas también por nuestro lado, ¿no? O sea, justamente nosotros, Sí, claro. si bien nos gustaría que se abran los bares, sabemos que la situación no es sencilla, que es bastante grave y que aún si se da la apertura, se da el ok para abrir, es muy probable que el consumidor no se sienta cómodo por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Puede ser que tome muchos meses. Y ahora, Marco, ¿cómo los ha obligado a reinventarse? Porque ustedes han continuado produciendo, producen a menor escala, pero continúan de alguna manera colocando cerveza artesanal. ¿Cuáles son los nuevos canales que están buscando para seguir colocando su producto? La mayoría de las cervecerías ha enfocado sus ventas a venta directa, canal online, utilizando aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Inicialmente prácticamente todos tuvimos que volcarnos a WhatsApp porque no teníamos páginas preparadas, pero poco a poco estas páginas se han ido creando, entonces la mayoría de las cervecerías ya tiene sus propias páginas y también como Unión de Cerveceros Artesanales estamos trabajando en un portal para todos los cerveceros artesanales asociados y vamos a tener una página de venta directa por este medio, ¿no? Por el momento ese es básicamente el método que se está moviendo más, es el delivery, es la venta online directa o a través de tiendas especializadas que ya existían o están apareciendo. No sé si tengas la cifra en la cabeza, pero para que la gente se haga una idea de cómo ha evolucionado este mercado, ¿cuánto fue el nivel de ventas prepandemia en el 2019 que movió el mercado de cerveza artesanal, ¿no? Y cómo era hace, ¿qué? 5 o 10 años. Bueno, hace 10 años prácticamente no existía la cerveza artesanal hecha en el Perú, ¿no? Habían algunos cerveceros que hacían, a lo mejor pues la producción total del año eran 10.000 litros de cerveza artesanal en el Perú. En el 2019 se llegaron a vender 2 millones de litros de cerveza artesanal hecha en el Perú. Y nuestra estimación para el año 2020 era un 50% de crecimiento. O sea, nuestro objetivo era llegar a los 3 millones de litros. Con la pandemia, nuestra nueva estimación es que vamos a cerrar en 1,5 millones de litros. Eso quiere decir que vamos a estar básicamente un 25% abajo de lo que hicimos en 2019. Es un retroceso muy importante, ¿no? Que nos lleva básicamente 2 años atrás en nuestro crecimiento y bueno, es la realidad no solamente de nuestra industria, sino de muchas otras, ¿no? Sí, pues. Listo, Marco, muchas gracias por comentarnos la situación que enfrentan los cerveceros artesanales en el Perú. Marco Málaga, vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú, de un mercado que crecía de manera importante en los últimos años, pero que, como muchos otros sectores, va a enfrentar un fuerte freno este 2020 debido a la COVID-19. Vamos a una pausa, venimos con mucho más en Economía para Todos.